Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur. ¿Cómo te va, Osvaldo? Bien, bien. Acá Argentina esta semana tuvo una semana, yo te diría una semana extendida. Ya hace 3 o 4 semanas que venimos con semanas movidas, ¿no? Mirá, pero esta última es un poco más grave, parece. Hoy vamos a hablar justamente de la Argentina, de Brasil, de Javier Milei específicamente y el gobierno de Javier Milei y también de Jair Bolsonaro. Porque en realidad es un poco como vos decís, ¿no? Es el fin del relato, de alguna manera. Decimos que el fin del relato por el lado de Argentina, pues me imagino que te referirás a eso, Osvaldo, tiene que ver con que ellos se vendían como la no corrupción, como los que eran los puros, lo que eran los honestos, ¿viste? Y de pronto, bueno, ahora es el 5º caso de corrupción y parece que hay uno más también en puerta que le sale. Es el 5º que le sale. Podemos hablar primero, ¿te acordás, no, Osvaldo? Solo para hacer un pequeño repaso, después lo vamos a tratar más específicamente esto. Pero primero fue de Cuéllar, el senador Cuéllar, que es peronista, pero que le votaba todo a favor de Milei y que lo encontraron con $200.000 queriendo entrar ilegalmente con ese dinero sin declarar a Paraguay, ¿no? Sí, sí. Después el caso Libra, que ya lo comentamos acá, el escándalo con las criptomonedas, que fueron patrocinadas por el gobierno de Milei, por la cuenta personal de Milei, que gracias a eso se hizo esa estafa y que después parece que hubo un retorno de $100 millones, que está avanzando la justicia, pero parece que la justicia avanza más en los Estados Unidos que en la Argentina, ¿no? También después tenemos los casos de el ANSES y PAMI, ¿no? ANSES es, digamos, donde se recauda todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Y PAMI es la obra social de los jubilados, ¿no? Donde habrían puesto, digamos, personas del partido del gobierno, de la Libertad Avanza, en esos lugares para pedir dinero para las campañas políticas. O sea, la vieja política horrible que nosotros conocemos en la Argentina desde por lo menos 150 años, ¿no, Osvaldo? Y ellos dijeron que venían a acabar con eso. Y después la última, otra también que fue un poco menos conocida, que es la afiliación trucha, la afiliación falluta que se hizo en la provincia de Chaco por el propio Partido de la Libertad Avanza. Pero esto que está saliendo ahora ya tiene todas las señas del delito, ¿no? Han dejado todos los dedos marcados, como se dice popularmente, y ya me parece que está atravesando los sectores sociales que apoyaban a Milei y ya la prensa no lo puede ocultar. Un poco eso, ¿no, Osvaldo? Fue una progresión, desde que empezó, desde que asumió la presidencia hasta la actualidad, fue avanzando en un sentido de que había algunos que ya empezaban a indicar, rescatar o informar de situaciones complicadas, de supuesta corrupción, diríamos, ¿no? Inclusive este mismo tema que surge ahora había tenido un antecedente en noviembre del año pasado con un periodista muy afín al gobierno, que fue el que le hizo el reportaje a Españolo, el abogado penalista del presidente, rescatando que es el abogado penalista, que es este señor Españolo, y empieza a contar, es el encargado de la atención de los discapacitados, ¿no? Un instituto que se dedica a atender discapacitados, con todo lo sensible que es este tema, ¿no? Porque los discapacitados necesitan realmente una atención por encima de todos los demás ciudadanos, porque no pueden desplazarse muchos, porque tienen problemas cognitivos, qué sé yo, por un montón de cosas que son necesarias que tengan un mayor control del Estado. Esta persona que tenía cargo de eso dice que hace un año atrás, estaban metiendo gente en su organismo y habla de en realidad no es un diputado él, sino que es el primo de un diputado que tiene a cargo la Cámara de Diputados, la presidencia de la Cámara de Diputados en la Argentina. Martín Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados. De la Cámara de Diputados. Y otro Menem más. Estos 2 personajes son los que manejan la política y realmente creo en esto aparte de lo que estamos hablando ahora, creo que el tipo el Lule
hizo una construcción política importante de la cual carecía la Libertad Avanza. Esto podemos decir solamente como una nota al margen, diríamos, ¿no? Pero en realidad hizo una construcción política muy importante, que evidentemente necesitaba dinero, se ve esta construcción política, y ellos optaron por conseguirlo, el dinero. Entonces este muchacho dice que Españolo, el abogado penalista a cargo del instituto que se atiende a los discapacitados en Argentina, le empezó a decir que necesitaba, que le estaban, venía a ser rodeando la pelota y le estaban metiendo gente que era la que se encargaba de recibir aumenta el porcentaje que cobran, te diría de coima, porque habla de un 5%, que era originalmente lo llevan al 8%, y ese porcentaje que va de más va a la hermana del presidente. Eso dice Españolo. Este Españolo de este organismo que es discapacitado denuncia que le estaban pidiendo sobornos de entre el 5 y el 8%. Claro, que un segundo de él pide sobornos, y esos sobornos lo pasan por arriba de él, lo cual también se ve que es una queja, y llega a un sector del gobierno. Y que supuestamente gran parte de esos sobornos serían para Karina Milei, que es la hermana del presidente Milei, pero además no es porque sea la hermana, sino porque es la secretaria general de la presidencia. Es el tamiz por donde pasan todas las comunicaciones que llegan a la presidencia. Ella es la que maneja la agenda del presidente. O sea, el presidente, si alguien quiere hablar con el presidente, porque lo dijeron otras personas que hablaban con el presidente en la prensa hace un año y lo están diciendo, si hay que hablar con el presidente dice directamente, habla con Karina, que ella me maneja la agenda, que es el jefe de vos. Claro. Y no lo decimos nosotros, lo dijo el propio, no. Lo dijo el propio Milei. Claro, de vos. El jefe es ella. Escuchemos un pequeño video y después seguimos comentando. Sí. Vamos a escuchar un pequeño video. Denuncian penalmente a Javier Milei y a su hermana por presunta corrupción. La demanda fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien representa a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en algunas de sus causas. Acusó al mandatario de realizar contratos ilícitos para la provisión de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad. 3 funcionarios más fueron involucrados por participar en la trama. Las pruebas se basan en unos audios filtrados publicados el miércoles. La polémica trascendió en medio de la decisión del Congreso de rechazar el veto del Ejecutivo a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Eso es otra cosa interesante, Osvaldo, el timing, sí, ¿no? Porque estos audios, como vos bien dijiste, no son de ahora, son de hace un año atrás y aparecen ahora el mismo día en que el Congreso derruba la ley de emergencia sobre discapacidad que tenía el gobierno de Milei, lo cual cortaba todos los gastos, ¿no? Y por muchos votos, ¿no? Entonces vos fíjate que cómo van marcando los tiempos, ¿no? Qué coincidencia, ¿eh? La ley fue vetada por el presidente y para evadir ese veto se necesitaban los 2/3 de la Cámara, de ambas cámaras. Diputados ya votó los 2/3. Con mucha diferencia, lo cual es extraño, ¿no? Porque hay muchos diputados que son muy funcionales al gobierno, muy funcionales, y siempre votan a favor del gobierno, aunque sean de otros partidos, porque el gobierno no tiene un partido tan importante, ¿no? Ese era un poco también por qué pasa esto. Pero muy bueno lo que dice la periodista, el recorte que vos estás haciendo, porque surge ese audio. Y ese audio es muy corto, pero dicen que hay 60 audios iguales que lo van sacando y que son los que van tocando este tema. Y lo extraño de estos sobre los audios es que siempre el gobierno salía rápido a decir que era inteligencia artificial, que no era cierto, que eso no es. Y en este caso hay silencio total y absoluto de radio. No dicen nada. Bueno, no sé si lo puedo decir, le pidieron la renuncia a Españolo y Españolo renunció. Bueno, esa es la peor confesión, porque justamente, no, y aparte el motivo, digamos, le piden la renuncia y Españolo no renuncia, y lo acaban despidiendo. Y lo despiden fíjate vos, Osvaldo,
por hechos notorios y públicos, o sea, por los audios. No es porque haya hecho alguna cosa mal él, sino porque justamente hace un año estaban conversando con alguien, se nota que es una escucha ambiental, me parece, Osvaldo, porque parece que están en un Parece en un restaurante. bar, parecería. Un bar, Parecería alguna un bar. cosa se escuchan. No se sabe quién fue el que hizo esta grabación, si fue el propio Españolo para guardársela. Otros dicen que es un amigo, otros dicen que es algún periodista. Vaya uno a saber, la cuestión está en que Ramiro, aparecieron. perdona, un datito. Los audios están editados y solamente se Claro. escucha la voz de Españolo. ¿Por qué se escucha la voz de Españolo? Porque no se escucha la voz del que tenía el diálogo con él, porque es el que aparentemente el que los hace público. Y el tipo, supongo que quiere cuidar que no le pase nada extraño, ¿no? Porque en este gobierno podemos esperar cualquier cosa. A partir de ahí, a partir de estos datos, empieza toda la justicia empieza a actuar, ¿no? Y hay una serie de allanamientos. Escuchémoslo y después los comentamos. ¿Qué te parece? Dale, sí, sí. Hola, ¿cómo estás, Santiago? Cuéntanos la última hora sobre este caso. Hola, Eliana, un gusto saludarte a vos y por supuesto también a toda la audiencia de RT que nos acompaña en estos momentos. Bueno, avanza la investigación y se suman más reacciones por este caso de corrupción que sacude al gobierno de Javier Milei a raíz de esta filtración de audios del ahora ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en los que daba detalles sobre una trama de sobornos que involucra a altos funcionarios del gobierno y a empresarios para garantizar contratos con el Estado. Y en las últimas horas la policía de la ciudad de Buenos Aires llevó a cabo 14 allanamientos. Estos operativos se llevaron a cabo en la sede de Andis, también en la droguería suizo-argentina que se encuentra en el centro de la polémica y en los domicilios particulares de directivos de esta compañía y también de Diego Spagnuolo. Habrían sido secuestradas computadoras, documentación de compra y de licitaciones de medicamentos y también información que sería muy relevante para la causa, además de dinero en efectivo en el domicilio de uno de los directivos de la compañía, según trascendió. Recordemos algo clave, que es que en estos audios a los que hacemos referencia, el ex titular de la Agencia de Discapacidad se refería a pedidos de coima a laboratorios para la compra de medicamentos y vinculaba en esta maniobra a funcionarios del gobierno, a Karina Milei, secretaria de la Secretaría General del Gobierno, también a Eduardo Lule Menem y a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Hablemos ahora de la reacción de la expresidenta Cristina Fernández, quien apuntó directamente contra Javier Milei. En un mensaje en la red social X titulado ¿Te acordás de la doctrina de vialidad?, la ex mandataria recordó precisamente el argumento por el cual fue ella acusada en la causa vialidad y condenada a 6 años de prisión domiciliaria que está cumpliendo. Concretamente, y voy a citar lo que dijo la ex mandataria, es una presidenta, según este argumento que habían dado en la causa vialidad, no podía no estar al tanto sobre lo que ocurría con las obras en la provincia de Santa Cruz y en todo el territorio nacional. Ahora bien, dice Cristina Fernández de Kirchner, si ella debía estar al tanto de esto, como Javier Milei no estaba al tanto de lo que está ocurriendo, y precisamente Spagnuolo hace referencia en estos audios a que Milei estaría al tanto de esta situación. Por eso es que la polémica avanza y estaremos muy pendientes desde Argentina sobre las últimas novedades. Bien, Osvaldo, acá tenemos algunos allanamientos, ya vamos a pasar a lo que dice Cristina, que tiene una relevancia muy grande, no porque lo diga Cristina, sino porque hay argumentos jurídicos muy interesantes para destrinchar ahí, ¿no? Pero en esos allanamientos de Spagnuolo encontraron, por ejemplo, una máquina de contar billetes de dinero. ¿Quién no tiene una maquinita en casa? No, yo tengo como 3 o 4, ¿viste? Todo el mundo parece que tiene nada. Sinceramente, una máquina de contar dinero no la tiene cualquier uno. Recordamos que ANDIS es la Agencia Nacional de Ayuda a los discapacitados, ¿no? Donde este señor Spagnuolo era el titular de eso, ¿no, Osvaldo? Sí. Dos cosas. La nota debe ser esa de ayer o anteayer, ¿no? Sí. Ayer debe ser. Sí, ayer. Bueno, porque hoy sigue habiendo... del jueves. Claro, hoy sigue habiendo más, ¿cómo se llama? Allanamientos. Más allanamientos, y hay 2 personajones que están desaparecidos.
Bueno, a ver, Perdón, ¿quiénes son? Ahí que no quería lo llegar. encuentra. Bueno, porque aparte quería aclarar, él habla de laboratorios. En realidad, en principio, hasta Hay uno ahora, solo. no son laboratorios, son droguerías. Ajá. O sea, mayoristas de drogas. Y según escuché a Nora Bar, que es una periodista, se dedica a la ciencia, qué sé yo, explicó un poco cómo era el mecanismo que tenían estos sujetos para hacer estas coimas, porque son coimas millonarias. O sea, hay generalmente, si querés lo cuento, intento contarlo en 2 minutos lo más rápido que pueda para que se entienda. A ver si se entiende, vos decime después. Los laboratorios funcionan por licitaciones. Se hacen licitaciones que son de un año para el otro. Entonces hay una previsión de ciertas drogas que uno las puede, por ejemplo, yo soy diabético, una previsión de drogas para la diabetes. Vos sabés medianamente, de acuerdo a los pedidos de este año, cuánto va a tener el año que viene. Pero hay otras drogas que son de mucho más valor y que son drogas como para el cáncer o para otro tipo de situaciones o circunstancias que son urgentes. Entonces no se puede hacer una licitación. Entonces no se hace licitación, sino que se hace compra directa a través de compulsa de precios. Le dicen a 2 o 3 droguerías, porque los laboratorios no le pueden proveer drogas en tan poco nivel, son carísimas, drogas que valen más de $1 millón, no son drogas baratas, pero se necesitan de manera urgente. Hace licitaciones y se la va otorgando. Extrañamente, las licitaciones la ganaba muchas veces, no sé si todas, no quiero exagerar porque lo desconozco, una droguería en particular, la suizo-argentina. Eso. Esta droguería, ayer le hicieron a uno de los socios, le encontraron también plata argentina, plata en dólares, ensobrada la plata dividida en diferentes sobres, no extraño, pero falta el presidente y el hijo del presidente, que son directivos de la Suizo-Argentina, que hasta donde yo tengo, hasta antes de venir acá a hacer el programa, no habían aparecido. Esos serían los principales. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque si fuera por licitación no podrían quedarse con esto. Claro. E inclusive, o sea, lo hacen porque hacen compras directas. Entonces ahí surge el problema de esto. Lo que yo tenía entendido era que además de los sobrecitos le encontraron el pasaporte listo para fugarse. Sí, el pasaporte también, sí. Lo que pasa es que todavía no hay ningún detenido, entonces no hay ninguna... o sea, lo único que hay es provisión que salgan del país, diríamos. Claro. Porque lo está haciendo la justicia, pero no hay ningún estudio que se haya hecho. Hasta ahora no hay ningún imputado ni nada, porque Casanelo... que es el juez. Que es el juez, que te iba a decir, Casanelo, que es el juez de esta causa, que en esta causa extrañamente anda rapidísimo. Mirá. Después te voy a decir por qué, cuál es mi teoría de por qué anda tan rápido Casanelo. A ver. Porque hay un expresidente que se quedó dolido con la Libertad Avanza y es el que más, diríamos, por decirlo de alguna manera fina, contactos tiene con la justicia. Sí, ¿no? sí, es medio un poco el artífice de lo que se conoce como el Tribunal de Comodoro Pi. Comodoro Pi es la calle donde está el Tribunal Federal. Pero también, es verdad eso, Osvaldo, lo comentábamos nosotros en otros programas, que Milei se ha peleado con todo el mundo prácticamente, inclusive con un aliado poderoso. Entre ellos con ese expresidente. Con Macri, con el gato. Vos dijiste vos. Bien, pero vos sabés que también... A ver, si entramos en la teoría de la conspiración. Yo estaba escuchando el programa de Navarro y Navarro comentó al aire, pidió salir al aire, comentó de que un economista, un alto economista de la Argentina, le dijo que ya estaban organizando el nuevo gabinete de economía para el próximo presidente, pero no para el 2027, cuando sean las elecciones, sino que para ahora. Dentro de 2 meses. Entonces, viste... es un poco como que es una especie de fin anunciado de Milei. Esto teoría de la conspiración, no se sabe qué va a pasar. Milei y Karina Milei están muy, pero muy alcanzados por todo esto, como decís vos, Osvaldo. Estuvo Milei anoche en Rosario, en tu ciudad. ¿Sí? Bueno, mi ciudad adoptiva también, en la Bolsa de Comercio. Comercio. La mía también adoptiva. En realidad yo nací en Venado Tuerto y después bien firmada, pero bueno. Nuestra querida madre adoptiva Rosario, y lo que fue un discurso horrible,
prometiendo que iba a terminar con la inflación en julio del año pasado. La inflación viene subiendo, conmemoraron en el mes de mayo, si no me equivoco, la inflación más baja del 1,6% y que iba a ir decayendo según él y que llegarían a la inflación de un dígito por mes en diciembre. Bueno, esto no estaría ocurriendo, como dice un periodista, esto no está ocurriendo, sino que está subiendo mes a mes y parece que ahora el mes de agosto va a ser del más del 2%. Entonces, viene la cuestión, ¿para qué nos sacrificamos? ¿Por qué los votantes de Milei, ¿no? ¿Por qué se sacrifican? ¿Por qué estamos poniéndole el pecho a las balas, como se dice popularmente? ¿Por qué estamos apoyando si ni siquiera son lo que dijeron ser, que es un poquito así honestos, ¿no? Hasta estos son corruptos. Entonces eso ha creado una desazón. Me ha llamado mucha gente, Osvaldo, me han mandado mensajes que no son, son personas que lo apoyaban a Milei. Ahora, de partirme de mi visita por Argentina, me dijeron, Ramiro, estamos desesperados que Español hable, que salte lo que tenga que saltar. Hagamos cirugía en carne propia, pero no queremos la corrupción del kirchnerismo. Eso es lo que ellos dicen, de esa manera, ¿no? O sea, no nos olvidemos que hay toda una construcción en todos los países latinoamericanos de la corrupción selectiva, ¿no? Corrupción solo puede ser del peronismo. Lo que hizo el anterior presidente de Macri no era ningún caso de corrupción, ¿viste? Los sobres que le encontraron a la vicepresidenta de Macri, a Michetti, no eran casos de corrupción. Los casos de la gobernadora de Macri, de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que hizo campañas truchas de afiliación y que esos afiliados supuestamente aportaban dinero, que era todo falso, eso no es corrupción, ¿viste? Pero bueno, ahora está, como decimos, los sobres, la persona que se quiere fugar con el pasaporte, aparecen los audios, ya hay muchas pruebas materiales y hasta los periodistas propios comienzan a soltarle la mano a Milei, o sea, empiezan a marcarle. Bueno, ¿querés que escuchemos a uno que tal vez sea... Sí, por favor. Relacionado con lo que vos dijiste, que habló acá en Rosario. Extrañamente acá en Rosario no lo aplaudían, porque viste que generalmente cuando él habla están las focas que aplauden, que festejan todos esos chistes de mal gusto que hace, realmente de muy mal gusto, y volvió a decir malas palabras y nadie lo aplaudía. O sea, evidentemente se está sintiendo qué sé yo, acá no sabemos, ¿no?, qué puede pasar. Pero era solamente para abonar lo que ahora van a decir los periodistas, no en el mismo sentido. Uno solo traje nada más, hay muchos, bueno, pero traje al más ultra radical mileinista, que inclusive le interrumpieron, Santiago Caputo, el asesor de Milei, le interrumpió la entrevista que le estaba dando porque lo podía complicar en el caso Libre, y él entendió y dijo, bueno, sí, o sea, era una persona que hasta se dejaba interrumpir las entrevistas. Escuchémoslo y coméntalo, Osvaldo. Dale. Vamos a los hechos. ¿Qué tuvimos hasta ahora? Primero, una estafa de una cripto promocionada por el presidente. Promocionada, que fue la discusión que tuvimos ese día. No, promocionada. Segundo, valijas que se saltearon los controles de aduana traídas de Estados Unidos por alguien muy cercano al gobierno. Escaturice. Tercero, el Banco Nación contratando la empresa de la familia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Y ahora, 4, tenemos un audio filtrado del director de discapacidad o exdirector contando que Lule Menem, que es la mano derecha de Karina Milei, puso gente para quedarse con un retorno de laboratorios en contratos con sobreprecios. ¿No sienten ustedes, tal vez me equivoco, que son demasiados escándalos para 1 año y medio de gobierno? ¿No es mucho? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuántas cabezas rodaron por todo esto? Una. ¿Una sola tiene que rodar? ¿Tenemos cara de boludos? Yo creo que sí. ¿Somos tan boludos? No. Te aseguro que no. El universo Karina Milei no es tan grande. ¿Sí? Tenés a Santiago Viola, que es el apoderado de la Libertad de Avanza, tenés a Sebastián Pareja, que es el armador, tenés a Wasserman, que es el vice del Banco Nación, tenés a Romina Díez, que es como una diputada inseparable de ella, tenés a Pilar Ramírez, lo tenés a Dorni, pero sobre todo Karina Milei se apoyan los primos Menem, que son Martín Menem y Eduardo Lule Menem.
¿Qué más dice Spagnuolo en los audios? Dice, tengo todos los WhatsApp de Karina. Pues bien, señores, yo creo que de mínima hace falta una explicación. No echar o hacer que renuncie. Está bien que se vaya a la mierda, pero una explicación, algo. A mí me importa un carajo si el apellido que tiene que caer es Pérez, es González, es Morando, es Dipache, es Menem o es Milei. No me importa, no me importa. Aún habiendo amigos o familiares, tiene que haber guillotina si hubo corrupción. ¿Estamos de acuerdo o es una pavada lo que estoy diciendo? Y otra cosa que empiezo a escuchar y me rompe bastante la... Bueno, pero está bajando la inflación, dijo alguien. ¿Y qué tiene que ver? Es como un roban pero hacen versión libertaria. No me gusta nada eso, pero no me gusta nada, nada. De manera que el único que tiene que ordenar esto es el presidente de la nación. Ni siquiera Karina. Esto es poner lo que uno tiene que poner. ¿Qué tiene que hacer el señor presidente? Limpiar a la gente que tiene que limpiar, por más cercano que sea. Creo que está muy claro lo que estoy diciendo. No se puede mirar para otro lado y decir, bueno, finjo demencia, me ocupo de la gestión, me aburran estas cosas. No, no existe eso. Yo no tengo tiempo para estas cosas. Esto lo escuchamos mucho, ¿no? Decir, bueno, Milei se ocupa más de la parte de la gestión. No, con este tema, no. Lo estamos advirtiendo con respeto. Libra, ANSES, PAMI, Andis, ANMAT, Aduana, caso Scaturice, Banco Nación, caso Menem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es mucho. 1, dijimos estaba mal. 2, dijimos mal. 3, dijimos mal. 7. 7 y además delicado, ¿no? Discapacitados. Es mucho. Mirá, es mucho hasta para el periodista Johnny Viale, Osvaldo. ¿Escuchaste una cosa que dijo? Dice, aunque tenga que caer Milei. Claro. Sí, es la primera vez que lo escucho decir algo así, o sea, porque los que decían eso eran tildados de golpistas, de antidemocráticos. Un periodista que siempre hace gala, entre comillas, de su espíritu democrático, habla por primera vez de que aunque caiga Milei, ¿no? Realmente es una cosa... Yo a veces me parece que debe ser que no le llegó el sobre, supongo, pero de mal pensado, lo digo nada más, que no le llegó el sobre. Pero bueno, estarán llegando otros sobres más gorditos, más pulpuditos de otro lado. Puede ser que venga más, no se me ocurrió, que haya alguno que ponga más pulenta, puede ser. Habla un caso de corrupción, no es por criticarte ni nada, pero son tantos que te mal que es fácil que te olvides. Es que Taurice, el que compró una línea aérea Flybondi que acá andaba con muchos problemas, que compró y que pasó 10 valijas sin que la aduana lo vea o la FIP diríamos, vea qué es lo que ingresaba, ¿no? Así que está juntando, y te digo una cosa, vos sabés que hay un mito acá en la Argentina, escuché esta semana o la semana anterior, que dice que el que nombraba Escautaurice, no sé cuál es el nombre, en cualquier medio, un ex servicio de inteligencia, podemos aclarar, el que nombraba ese desaparecía del medio. Es la primera vez que un periodista oficialista de un medio oficialista lo nombra. O sea, así que parece que la situación está pasando de castaño oscuro, ya parecería. Sí. Y yo quería volver, Osvaldo, con lo que había dicho Cristina, que lo marcaba el periodista de RT en el video que vimos antes, de la doctrina de vialidad nacional, que es una doctrina incorporada en América Latina que viene desde los Estados Unidos, que se conoce como la teoría de el dominio del hecho, con la cual también lo juzgaron a Lula, y es que, bueno, si vos estás en una posición de poder, tenés que ser responsable por todo lo que pueda llegar a ocurrir en las instancias inferiores. Esto es lo que le decía Cristina en la causa vialidad. Yo, que era presidenta, tenía que saber hasta lo que hacía el último funcionario de una obra en una provincia de Santa Cruz, en el sur de la Argentina, como si eso fuera posible, siendo que ella no era la que tenía que digamos, vigilar la obra, la que se llamaría la responsabilidad invigilando en latín,
porque eso lo hacía el jefe de gabinete, no la presidenta. Pero por esta teoría también, supuestamente, si alguien de una instancia por más inferior, por más remota que sea, cometió un acto de corrupción, responde la persona que está porque tendría que tener el dominio del hecho. La misma teoría se aplicó en Brasil, de que se la querían aplicar a Lula, inclusive en el caso ya del mensualazo, conocido como el mensalón, ya en el 2005, y también de alguna manera con Correa en Ecuador. Y ahora parece que, bueno, hay gente o sea, este español le advierte a Milei, mirá, hay gente que está cobrando coimas, subieron el porcentaje de las coimas, que ahora está del 8%. Este español no era una persona desconocida de Milei. Altas noches se la pasaban escuchando 3 o 4 horas sesiones de ópera y otras cosas más. Eran amigos, él mismo lo dice en uno de los audios, a mí me banca Milei. Me dijeron que si Milei era el que aseguraba mi puesto, no tenía que tenerle miedo a nadie. Yo tengo el respaldo únicamente de Milei. O sea, que eran amigos, ¿viste? Y le estaba diciendo. O sea, que no es que debía saber, estaba efectivamente sabiendo en este caso, ¿no, Osvaldo? Sí, sí, realmente, pero sé que me quedó algo de lo que estabas diciendo, pero no me acuerdo qué era sobre este tema, lo que estaba pasando, pero realmente, eso, que Argentina, al igual que Brasil, que es el segundo o tercer país, debe ser en tamaño, Extensión. en kilómetros cuadrados, en extensión. Bueno, Argentina debe ser el séptimo o el octavo también, o sea, y tiene 22 provincias. A Cristina le pedían que sepa qué pasaba en una sola de las provincias, cuando hay 22. O sea, organismos para los discapacitados, hay uno solo. O sea, tenés que saber el de uno solo. Si es factible que vos puedas saber lo que pasaba en las obras públicas en 22 provincias, más Capital Federal, o si Autónoma de Buenos Aires, como quiera que llames esto, ¿cómo no podés saber lo que pasa en cosas? O sea, si es aplicable a Cristina o a Lula aún era aplicable, pensaba un sector de la doctrina, esto para Milei tiene que ser totalmente aplicable. No puede ser que pueda evadir la acción diciendo, no importa, yo no sabía nada, que finja demencia. Y cuando la que está con el conflicto, ¿cuál es? Su hermana. Claro. O sea, realmente, y es cierto eso, sabes que siempre lo que primero se te viene a la cabeza en esta situación es pensar si para Cristina era aplicable que ella tenía que saber lo que pasaba en todas las órbitas del gobierno, aunque sea un funcionario de tercer o cuarto nivel, no un funcionario de primer nivel como el que tiene encargado la discapacidad, bueno, renunciado, renunciante o despedido, no sé. Entonces, en este caso es peor todavía, es peor. Y lo que le están pidiendo es que a Milei en este momento, desde el propio sector del periodismo y de mucha gente que es libertaria, es que sea coherente con su propio mensaje, ¿no? Escuchemos el propio mensaje de Milei, Osvaldo. Mira, Dale. esto es lo que decía Milei, mira. La Cámara Alta aprobó una ley de financiamiento. Perdón, acá se me han mezclado dos noticias. A ver. Todas tienen que ver con esto, de todas maneras. No, es que una es buena, después vamos a ver una buena. Una sospecha / sombra de corrupción sobre algún miembro del gobierno fue eyectado absolutamente. Es decir, yo, encuentro a alguien con la mano en la lata, no tengo ningún problema de ponerle un cañonazo en la cabeza. Es que las hace y las paga. Casi que sería un esquema persa. ¿No? Persa. Y sí, te agarro robando, te corto la mano. Directamente. O sea, que quiere terminar la gestión y que no haya denuncias sobre funcionarios, o por lo menos las denuncias pueden existir. Sí, pero que no van a permanecer, no va a cubrir a ningún funcionario. No voy a cubrir a ninguno, le pongo un torpedo en la cabeza al que sea, me importa nada. Mi compromiso es con los argentinos. Bueno, no se estaría notando, ¿no, Osvaldo? No, aparte un error, o sea, no es persa eso, es de la Biblia, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, viste. Pero no se estaría notando que tiene tanta... Que son.
No se está notando que tiene tanta intolerancia al robo, o como decimos en Argentina, a los que meten la mano en la lata, ¿no? Porque a veces hay que aclarar algunas cosas que nos escuchan gente de fuera de Argentina y tenemos algunas expresiones muy propias. Lamentablemente en materia de corrupción tenemos bastante, ¿no? Sí, tenemos alta experiencia tenemos en la corrupción. Alta experiencia. Bueno, vamos a una noticia buena de Argentina. Yo después te propongo que hablemos de Brasil. ¿Qué te parece? Dale, y la verdad, primero una noticia, después te digo una cosa que me quedó dando vuelta en la cabeza. No, dale con la que te quedó dando vuelta. Que pensaba, dice que viste que la teoría existe, que lo planteó en su momento Néstor Kirchner, que dice, cuando hay un elefante en la calle, vos tenés que llenar la calle de elefantes, ¿no? Cuando hay una mala noticia, tenés que llenar la calle de noticias para tapar esa. En este caso, la noticia que eligieron para tapar el desastre que fue esta semana en el Congreso para el Poder Ejecutivo, o sea, se le fue las manos porque esta es muy grave, ¿no? Si es que lo pensaban así, no sé, por ahí sí. Fuiste a donde no lo sé, Llegaste a donde quería ir. Mirá lo que pasó en el Congreso. Por eso quería esperar la noticia que vos lo dijeras primero, pero bueno, dale. Bueno, primero que el miércoles se aprobaron algunas medidas que él no quería que se aprobaran, pero además en el Senado ocurrió esto. La Cámara Alta aprobó una ley de financiamiento universitario que el Ejecutivo había prometido vetar. La norma obliga al gobierno a actualizar los presupuestos y subirlos al 1% del Producto Interno Bruto. En respuesta, Milei advirtió de un alto riesgo de superávit fiscal y criticó a los diputados por revertir el veto a una norma que mejora las prestaciones para las personas con discapacidad. La política de recorte en varios ámbitos públicos, incluso relacionados con la salud, enfrenta un fuerte rechazo de la población a lo largo de la gestión del mandatario. Recordemos que la semana anterior, lo entrevistábamos a Juan Valerdi, economista y profesor de la Universidad de La Plata, y él comentaba que él había perdido el 40% del poder adquisitivo como profesor universitario. Los profesores se están yendo de las universidades porque no les alcanza. 60% de los profesores que comienzan ahora están por debajo de la línea de la pobreza. Y son profesores universitarios. Entonces, una cosa es interesante, no es que nosotros estemos en contra del modelo del gobierno de Milei, nosotros estamos a favor de la Argentina, ¿no? Y todos los indicadores están siendo muy malos para la Argentina. La inflación dijimos que no para de subir. El 70% de las industrias está en crisis. De nuevo, por quinto mes consecutivo, la actividad industrial está cayendo en Argentina. Y no hay inversión. Y la Argentina y el gobierno de Milei, en su loca teoría de mantener un dólar barato para que supuestamente eso vaya a contener la inflación, está pagando tasas de hasta el 80%. Hasta el 80% de interés por año. Yo quiero saber qué empresario puede pedir un crédito para aumentar su producción con esa tasa de interés. Y yo quiero saber, dentro de 2 o 3 meses, cuando se actualicen las tasas de interés de las tarjetas de crédito de los consumidores argentinos, ¿cómo van a pagar? Todos los economistas están diciendo, por favor, no usen la tarjeta de crédito. Lo que pasa es que gran parte de la clase media argentina, Osvaldo, está usando las tarjetas de crédito para gastos corrientes, para pagar comprar comida. Exactamente. Y en cuotas. Sí, en cuotas. O sea, es impresionante. Aparte, lo que Argentina este año, aparece para los que no son argentinos, por ahí no saben este tema. Argentina, el mayor creador de empleo son las pymes, no son las grandes empresas. Mayormente son las pymes. Creo que en el último año cerraron más o menos como 10.000 pymes, no sé cuántos cierran por día, es más o menos el cálculo que hace todos los organismos. Las pymes utilizan el negociado de los cheques, porque las grandes empresas le pagan con cheque a 30, 45, 90 días, entonces lo negocian en el mercado informal, no en el mercado formal, porque no siempre pueden. Las tasas que tienen que pagar son inmensas, no las pueden pagar, porque no hay nada que da el 80% anual, como vos estás diciendo. No hay actividad legal, diríamos, que da una ganancia que pueda ser el 80 o el 90% mensual. Entonces, las empresas, las pymes, terminan ahogadas por el propio sistema, que no pueden subsistir. Y eso es lo que está pasando. Sí,
Eso es lo que está pasando en Argentina, Osvaldo, y eso, es realmente bastante triste. Vamos a hablar un poco de Brasil, ¿qué te parece? Dale. ¿Son buenas o malas las de Brasil? Y son buenas, Son buenas, listo, por fin. Para nosotros que vivimos en este país y que amamos este país, son buenísimas. Para Bolsonaro y para la derecha son pésimas, ¿no? Porque Bueno, entonces son buenas para todo el mundo, menos para ellos, está bien. Sí, para América Latina son buenas. Hubo unas grandes discusiones entre la familia. No, y tiene que ver con lo que estábamos comentando al principio, ¿no? Porque Bolsonaro llega a la presidencia y hace un poco su campaña política hablando en nombre de la familia, de la honestidad, en contra de la corrupción del Partido de los Trabajadores, de los valores de la patria, de la fe, Dios, patria y familia, ¿no? Y bueno, Dios no sabemos qué Dios tiene, ¿no? Porque un día es judío, otro día es musulmano, musulmán no, perdón, pero otro día es católico, otro día es protestante, neopentecostal, no sabemos muy bien qué es, ¿no? Está ahí. Familia, bueno, tercera esposa que se divorcia y pelea con todos los hijos. Cree mucho, porque creen todas al mismo tiempo, está bien. No creen una sola. No, nosotros que no lo entendemos, es verdad. Claro, la culpa es nuestra. Y Patria, cuando manda al hijo, ahora quedó más o menos comprobado, porque después del último allanamiento que le hicieron, le tomaron el teléfono y encontraron en el teléfono que parece que hay instrucciones que le daba al hijo para que articule sanciones económicas contra Brasil en los Estados Unidos, tarifas y aranceles contra Brasil para forzar su propia impunidad. En un primer momento, Trump, viste, que anunció 50% de tarifa por la persecución que estaban haciendo contra... Bueno, después empezó a decir, bueno, a esto no le cobramos tarifa, a esto no le cobramos tarifa. Uh-huh. Esta semana hubo dos también excepciones que fueron las más festejadas por causa del volumen, ¿no? Que son las de la importación de acero de Brasil y de aluminio de Brasil. O sea que queda bastante poco. Pero también le encontraron, entre otras cositas, un borrador escrito por una mujer, no se sabe supuestamente quién es esta mujer de apellido Bolsonaro, de pedido de asilo político a la Argentina de Javier Milei. Escuchemos un pequeño video y lo comentamos. ¿Qué te parece, Osvaldo? Esa es la parte mala, si quiere venir para acá. Bueno, esa parte ¿viste vos? No me la había visto. Nosotros acá en Brasil estamos contentos, ¿viste? Claro, pero faltan acá. La Policía Federal de Brasil anunció que fueron encontrados en el teléfono de Jair Bolsonaro mensajes que evidencian que pretendió huir a Argentina y solicitar asilo político. Se reporta que los uniformados también hallaron el borrador de una carta redactada para el mandatario argentino Javier Milei. En ella, Bolsonaro afirmó que es víctima de persecución política. En el marco de la investigación, el juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, le dio 48 horas al expresidente brasileño para dar explicaciones al respecto. Bueno, yo quería comentar dos cositas al respecto. Bolsonaro en este momento está en prisión domiciliaria. La Policía Federal, que es la que lleva adelante la investigación, pidió la prisión preventiva. No se sabe por qué el juez Alexandre de Moraes no le concedió la preventiva, le concedió nada más que la domiciliar porque él hacía lo que quería. Le habían impuesto una restricción a él, viste, de no salir de su casa y de mantenerse fuera de las redes sociales. Bueno, pero él hacía lo que quería. Entonces, bueno, ahí se decidió la prisión domiciliaria, pero era la prisión efectiva. No se sabe por qué no se la declararon a la prisión, Y por otro lado, hasta ahora está siendo acusado en uno de los 5 grandes procesos que tiene. Tiene 5 grandes procesos. Este es por el golpe de Estado que quiso dar, digamos, el 8 de diciembre cuando ganó Lula. Pero tiene otros más también y que podría ser mucho más, digamos, tangible de prisión preventiva. Por ejemplo, haber adulterado documento público cuando adulteró la tarjeta de vacunación para poder ingresar a los Estados Unidos cuando él se fue a los Estados Unidos un día antes de que asumiera Lula. Entonces él adulteró un documento público por la venta de todo lo que había hecho, de todas las joyas que él recibió
siendo presidente, que eso no le pertenecen a él, le pertenecen a la nación, las tiene él en custodia, ¿no? Porque él ¿te acuerdas como el caso de la Ferrari de Menem? Él la recibe en calidad de presidente, no la recibe porque era Menem, sino porque era el presidente. Acá no la recibe porque era Bolsonaro, sino porque era el presidente de Brasil. Entonces eso forma parte del acervo público, digamos. Y bueno, y otras causas más que son mucho más importantes. No sabemos por qué el fiscal no pide la promoción de estas causas, pero bueno, con esta está suficiente y parece que todo indica que puede ser juzgado el día 2 de septiembre. Escuchemos lo que dice la defensa de Bolsonaro y a partir de ahí nosotros podemos sacar algunas cosas, Osvaldo. Dale. A menos de una hora para finalizar el plazo de la respuesta a la Suprema Corte, la defensa de Jair Bolsonaro ha respondido afirmando que no hubo ningún tipo de violación de las medidas cautelares y además que no hay indicios de que el expresidente intentaba abandonar el país. Ampliemos el contexto. El ministro de la Suprema Corte, Alexandre de Moraes, había determinado 48 horas para que la defensa del expresidente Jair Bolsonaro contestara sobre el reiterado incumplimiento de las medidas cautelares establecidas y sobre los indicios de fuga del país. Es que fue encontrado en el teléfono móvil de Jair Bolsonaro el borrador de un pedido de asilo político enderezado al presidente de Argentina, Javier Milei. Según la defensa, este sería apenas un borrador que fue elaborado por terceros y que no fue enviado a las autoridades argentinas. En el documento de 12 páginas que entregaron hoy a la Suprema Corte, afirman además que sería un caso de lawfare. Bueno, además de este borrador de un pedido de asilo, las investigaciones de la Policía Federal también apuntaron que el exmandatario ha recibido transferencias bancarias que suman 30 millones de reales, cerca de 6 millones de dólares en el último año, y además esas transacciones involucran también a la ex primera dama Michelle Bolsonaro y a su hijo Eduardo Bolsonaro, quien es diputado bajo licencia y que ahora está en Estados Unidos realizando una especie de lobby para que las autoridades estadounidenses apliquen sanciones para presionar al Poder Judicial para una amnistía total, tanto para Jair Bolsonaro como para todos los acusados en ese proceso de intento de golpe de Estado en el 2022 y el asalto a la sede de los tres poderes en el 2023. Este hallazgo en relación a las transacciones bancarias es muy importante porque puede confirmar algo que la Suprema Corte y la Policía Federal buscaban investigar, que sería que Bolsonaro padre estaría financiando a su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, en acciones que buscan obstruir la justicia brasileña en el extranjero. Recordemos, Jair Bolsonaro está bajo prisión domiciliaria desde el inicio de agosto y la Procuraduría General de la República ya había solicitado su condena por este caso del intento de golpe de Estado al considerarlo parte del núcleo central de este plan golpista que buscaba capturar y asesinar a Lula da Silva, a su vice Geraldo Alckmin y al ministro Alexandre de Moraes, todo eso en el 2022 tras su derrota en las urnas. El Partido de los Trabajadores, el partido oficialista, ha solicitado a la Suprema Corte en el día de hoy la prisión preventiva del expresidente Jair Bolsonaro por el riesgo de fuga. Ahora el ministro Alexandre de Moraes debe enviar esa documentación a la Procuraduría General de la República para entonces tomar una decisión en relación a los últimos hechos que involucran al expresidente. El juicio de Jair Bolsonaro está agendado para el próximo 2 de septiembre. Bueno, Waldo, vos no tenés una máquina de contar dinero, tampoco tenés ahí en tu casa un borrador de un pedido de asilo político. Bueno, ¿quién no tiene un borrador de pedido de asilo político, Osvaldo? Ahora me doy cuenta, él lo viene agarrado falsificando instrumentos públicos siendo presidente, porque en ese momento él era presidente cuando lo acusan de cosas. O sea, el tipo vino ocupadito de antes. Así que por suerte... Sí. Por suerte no se lo aceptaron el asilo político y no lo llegó a mandar, calculo. Sí, aparte es interesante porque eso vos estás comentando, es falsificación de documento público, falsificación material e ideológica, porque hizo las dos, y además grabado por funcionario público. Sí, no, por eso se siente servidor público, o sea, él mismo se entregó realmente una
una cuestión, sí, que está bastante complicado el hombre judicialmente, parecería. Está muy complicado, está muy complicado. Te digo sinceramente, yo estoy mirando a cada ratito porque puede salir tal vez no, la prisión preventiva, no lo digo yo, lo está diciendo todo el mundo, inclusive se ha convertido en una especie de escollo para la propia derecha, a partir de estas locuras que está haciendo Bolsonaro, de mandar a su propio hijo a pedir las medidas en contra de Brasil. Sectores que lo apoyaban ahora no lo están apoyando y dicen, bueno, este hombre lo que quiere es salvarse solo y que se hunda Brasil y que se hundan nuestros negocios. O sea, no queremos eso. Y inclusive también hubo peleas, esto entre nosotros falta, ¿no? No nos escucha nadie, como dicen los trolls que nos aparecen acá, ¿viste? Claro. Hubo peleas entre ellos, entre padre e hijo, ¿no? El hijo le dijo, vos sos un desagradecido de... Acá le decimos de otra manera, debe ser igual, ¿no? Lo mandó a tomar en ese lugar y dice, andá a tomar porque vos sos un desagradecido. Porque en portugués vos sos un ingrato do caralho, pero caralho es carajo y carajo no es tan grave en español como en portugués. Entonces en español sería de un ingrato del culo, un ingrato del orto, alguna cosa fuerte así, ¿no? Sí. Entonces esas son las comidillas, digamos, del mundo político. Pero no, es verdad, o sea, es una situación muy grave la de Bolsonaro y aparte a una semana prácticamente, 2 semanas de que salga la sentencia, se le termina el juicio en uno de los procesos, ¿no? Por el cual puede responder hasta por 40 años de prisión, lo cual no es poco, ¿no, Osvaldo? Lo cual no es poco. Sí, importante, gravísimo. Y un expresidente, ¿no? Esas cosas que parecerían que no. Viste que estamos acostumbrados que en Estados Unidos los presidentes pueden hacer cualquier cosa y nadie les dice nada. De cualquier sector que sean, ¿eh? Sí, y aparte de nuevo, volviendo, todo lo que les está ocurriendo ahora, tanto a Milei como a Bolsonaro, es un efecto boomerang de sus propias acciones que contradicen todo lo que ellos predicaron siempre. Ellos llegaron al poder a través de una prédica y ahora salieron del poder o van a perder la libertad exactamente por prácticas que contrarían eso que ellos mismos predicaron. O sea, la hipocresía al máximo, ¿no, Osvaldo? Y creo que aparte también por esa protección mediática que recibieron, que parecía que podían hacer cualquier cosa, entonces se ceban también y lo hacen. Yo creo que parte de eso, si tuviesen más control, no se sacarían como en estos casos, ¿no? Como uno lo escucha al presidente argentino decir cualquier barbaridad, maltratar a cualquiera, ¿no? Sea mujer, sea hombre, principalmente mujeres, lo hace inclusive el presidente argentino, y igual, estas cosas, estos excesos que se toman, pues dice, a mí nunca me va a pasar nada. Y termina pasándole, porque mira cómo lo está pasando Bolsonaro, que está al borde de que lo detengan efectivamente. Sí. No, que con prisión domiciliaria, para colmo con lo que contás vos, con las libertades que él se tomaba, ¿no? Hacía lo que quería, iba donde quería, participaba en las redes y hacía lo que se le cantaba, ¿no? Y después decía que no entendía, que le aclararan la restricción judicial porque no la entendía, ¿viste? O sea, siempre te toman de tonto, ¿no? Te toman de tonto. Bueno, vamos al último temita que nos queda poquito tiempo, pero vamos a verlo la semana que viene, pero creo que hay que tocarlo, ¿no? El peligro de lo que está ocurriendo en Venezuela con estas amenazas de los Estados Unidos. Me parece muy importante. Físicas, o sea, no amenazas de palabra en este caso, ¿no? No, reales. Después, inclusive, después de la reunión entre Donald Trump y Putin en Alaska, parece que Donald Trump ha decidido emprender su locura militarista contra Venezuela, contra Latinoamérica y en este caso contra Venezuela, ¿no? Submarino nuclear, destructores, un gran despliegue de Estados Unidos en torno a Latinoamérica y a Venezuela con la idea de combatir los cárteles de droga, que no estarían en México, no estarían en Colombia, sino que en Venezuela, ¿viste? Que es justamente donde tiene más petróleo. Parece que a los cárteles les gusta el petróleo. Y tampoco estarían en Estados Unidos, parece, porque es el principal mercado, ¿no? Se ve que los cárteles se dedican, pongo un kiosquito, te mando las cosas, vos haces lo que vos quieras, o sea, no necesitan, los clientes del problema están en Estados Unidos, ¿por qué no intentan presionar a los clientes? Y yo creo también, Ramiro, que eso es una consecuencia de la guerra de Ucrania, ¿eh? Rusia está realmente en una guerra
demasiado extensa en el tiempo, con demasiados gastos, que entonces está aprovechando Bolsonaro, me salió. Trump está aprovechando para hacer este ataque. Sí, yo creo que si Rusia hubiese estado, no hubiese estado en esta situación, no se hubiese animado a hacerlo lo que hizo. Sí, es posible que sea así. Bueno, hablamos que Estados Unidos ha enviado más de 44.000 infantes de marina y marineros, y ante eso Venezuela está en alerta y ha hecho una jornada de alistamiento. Escuchemos el video, ¿qué te parece? De la jornada de alistamiento en Venezuela. Fabricando mentiras, fabricando falsos positivos, como siempre lo han hecho, como siempre lo han hecho antes de una agresión militar. Antes de una agresión. Siempre han fabricado sus mentiras pero muy pocas veces han pedido perdón. Pero la arrogancia imperial, la palabra perdón no cabe. Es la arrogancia, es la prepotencia del imperialismo y del Estado profundo allá de los Estados Unidos, operando permanentemente contra la soberanía de los Estados. Muy bien, cuando dice el Estado profundo, y tiene que ver con lo que vos estabas comentando, Osvaldo, con el complejo militar, financiero, industrial de los Estados Unidos, que se le acaba una guerra y quiere continuarla por la otra, ¿no? Que, dicho sea de paso, le ha dado $500 millones a Donald Trump para las campañas, pero le ha exigido poner a un hombre de la gusanera como Marco Rubio como secretario de Estado. Y un hombre absolutamente belicista, porque tiene que responder a estos poderes que son los que lo mantienen, ¿no? A quienes lo financian, ¿no? Claro. O sea, a grandes rasgos, por decir como acá, que son los que financian la política, los laboratorios, allá también tienen que financiarla ese complejo militar industrial, que creo que es lo único que determina que Estados Unidos tenga una cierta preeminencia en el mundo, ¿no? En los demás rubros industriales siempre está, en cambio ahí se mantiene a través, porque es el principal gasto, el principal país, mejor dicho, el mayor gasto en defensa en el mundo lo tiene Estados Unidos. Sí, exactamente. Perdón, el que escuchábamos era Vladimir Padrino López, es el ministro de Defensa de Venezuela, ¿no? Hablando de esto, ya han aparecido algunos países latinoamericanos que se han opuesto a estas actividades de Estados Unidos, ¿no? Nicaragua, Cuba, bueno, sabemos que ellos lo iban a hacer, ¿no? Porque somos aliados de Venezuela, pero también Claudia Sheinbaum de México, también Gustavo Petro de Colombia. Pero a mí me llama la atención dos movimientos interesantes, Osvaldo. Uno, que es el de Rusia, que también expresó su solidaridad con Venezuela. El canciller ruso, Lavrov, mantuvo una comunicación telefónica con la vicepresidenta, ex canciller, también se conocen de cuando ella era canciller, Rodríguez, y ¿cómo es? Y expresó toda su solidaridad con el gobierno venezolano y respaldó los esfuerzos para defender la soberanía y la estabilidad institucional frente a estas agresiones extranjeras, ¿no? Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, que también agradeció este apoyo. Pero también me llamó la atención el apoyo de China en dos oportunidades. Una fue por la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, que también criticó la presencia militar frente a las costas de Venezuela, pero también hubo otra persona que lo hizo. China no es de meterse mucho en este tipo de conflictos y lo hizo de forma enérgica. También eso me llama la atención un poco, Osvaldo, por la seriedad del evento, de todo esto, ¿no? Que bueno, recordemos que son más de 4.000 personas, 4.000, ¿cómo es? Marines o marineros en realidad, bueno. Sí. Hay una diferencia técnica entre ellos. Sí, por eso marines el combate y marinero es el que está en los barcos. Sí. Y por otro lado, fíjate vos qué lindo, la Guyana se alineó con los Estados Unidos. ¿Vos creés? No será un error. Y advierte sobre la amenaza del cártel de los soles, el cártel venezolano de los soles, ¿no? O sea, vos fíjate que la Guyana, que le está entregando todo su petróleo
a la empresa norteamericana que tiene un problema limítrofe por la región del Esequibo con Venezuela, está en este momento apoyando lo que dice Estados Unidos porque el cártel de los soles es muy peligroso y desestabiliza toda la región. Qué conveniente, ¿no? Vos sabés, lo dijiste justo, porque yo pensaba, lo primero que se me ocurrió es eso, digo, mirá, justo en esa zona, porque los marines o marinos o los barcos o los submarinos nucleares, lo que sea que mandó Estados Unidos, están justo en esa zona, diríamos, en la zona que es una zona de conflicto, porque está reclamada por Venezuela y creo que con razones está reclamada. Sí. Que ya lo hablamos en otro programa, este tema del Esequibo, pero creo que está, porque en realidad fue fruto de un laudo arbitral corrupto. Como muchos laudos arbitrales, ¿no, Osvaldo? Como muchos laudos arbitrales. Acá en la Argentina los padeció, ¿no? Que la Argentina los padeció. Bueno, dejamos por aquí, Osvaldo, entonces, ¿qué te parece? Hasta el programa que viene. Y hay una canción linda para mostrarte. ¿Te la puedo mostrar antes que nos vayamos? Dale. Sí, un pedacito, por lo menos. No la van a cortar, ¿no es cierto? No la van a cortar. Esperemos que no. Mira, a ver, mira qué linda que es. 1, 2, 3. Alta Coimera, la mina es Alta Coimera. Alta Coimera, Karina es Alta Coimera. En el litoral dicen Tongo, en Buenos Aires Cometa. El jefe es una señora, la reina de la opereta. Te digo bien tucumano, que dura tiene la jeta. Alta Coimera, la mina es Alta Coimera. Alta Coimera, Karina es Alta Coimera. Bueno, esa para despedirnos con una nota de humor, ¿no, Osvaldo? Alta Coimera, como diciendo gran sobornadora, ¿viste? Esta semana fue rica en este tipo de canciones que se publicaron, se publicaron un montón y todas con el mismo tema, ¿no? Un abrazo y hasta la próxima, Osvaldo. Osvaldo. Hasta la próxima, amigo.